Es una bendición estar en la casa del Señor. Por eso yo les digo bendición a todos ustedes en esta mañana, hermanos. Amén. Amén. Qué bueno. Espero que ustedes tengan este mismo sentimiento, este mismo sentir, ese gozo desbordante por estar reunidos como cuerpo de Cristo. Amén. Qué bueno, porque yo lo siento así. Y es que la semana pasada hablamos acerca de cómo la vida cristiana no es sobre lo que nosotros podemos hacer por Dios, sino que es sobre mi dependencia. La vida cristiana es sobre mi dependencia de Dios. ¿Para qué? Para todo aquello que hago para Él. Que no hago por Él, sino que para Él. Esa es mi dependencia. Esta mañana me gustaría hablar sobre ir hacia adelante en otro aspecto de nuestra vida como cristianos, y es ir más allá de conocer a Jesús para experimentarlo. Ese es el tema que queremos tocar en esta mañana en nuestra serie Hacia Adelante, el camino para ser como Cristo. Y vamos a buscar en nuestras Biblias a continuar en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses para ver qué es lo que tiene el texto con respecto a ir hacia adelante y el camino para ser como Cristo. Vamos a buscar Filipenses capítulo 3, versículos del 4 al 11. Filipenses 3, del 4 al 11, dice la palabra del Señor: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Qué preciosa es la palabra del Señor cuando por medio del Espíritu Santo encontramos su entendimiento. Y es que Pablo dice aquí en términos estrictos que depender de las obras que usted y yo podamos generar no beneficia en nada nuestra posición con Dios. De otra forma dicha es que todo lo que nosotros podamos hacer no nos mejora esa posición de perdón, de comunión con Dios. Muchos de nosotros, lo dijimos anteriormente, que en cierto punto de nuestra vida pensamos que esa salvación la podemos mantener, la podemos lograr si nos portamos bien, si somos obedientes al Señor. Pero eso no es así. La salvación es un regalo. La salvación es un regalo proveniente de Dios, no que nosotros la hayamos pedido o la hayamos, por así decirlo, reclamado, sino que Él de su propia voluntad decidió darnos esa salvación. Pero eso entendemos entonces que no dependemos de las obras para tener salvación. Por lo contrario, dependiendo siempre en Jesús tendremos ese beneficio, pero no de salvación, sino que de esa comunión con Él. Pablo está reemplazando su currículum vitae con la confianza de Cristo. Está reemplazando todas sus obras, está reemplazando todo lo que él puede hacer o pudo hacer por la dependencia en el Señor Jesucristo. Por esa razón, la vida del cristiano se fundamenta en dos cosas. Estas son los dos fundamentos de la vida del cristiano. Primero, en conocer a Jesús como su Salvador personal, es el primer fundamento, y el otro es experimentarlo como mi
poderoso Redentor. Espero que todos tengan ahí sus notas, porque ahí pueden llevar el seguimiento de lo que estamos viendo, lo que estamos estudiando. La vida del cristiano se fundamenta en conocer a Jesús como mi Señor, como mi Salvador personal, y experimentarlo como mi poderoso Redentor. Y en base a eso quiero hacerles una pregunta a todos ustedes. ¿Qué tan bien conocen ustedes a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué tan bien conoce usted al Señor Jesús? Fíjense bien que no estoy preguntando si conoce al Señor Jesús. Estoy preguntando qué tan bien le conoce al Señor Jesús. No estoy preguntando cuánto conoce a Jesús, sino qué tan bien usted lo conoce. Y esta pregunta lo voy a ilustrar de esta forma. Muchos de ustedes pueden decir que me conocen. Y es cierto, es posible que si alguien les pregunta sobre mi persona, ustedes pueden dar una información, pueden dar suficiente información sobre mí. Pero si alguien les pide una información más detallada de mi persona, algo más profundo de mí, me imagino que la respuesta no va a ser la misma. Siempre y cuando esa pregunta se le haga a mi esposa. Si alguien le hace esa pregunta a mi esposa, ella sí va a poder tener una respuesta de cómo, cuánto y qué tan bien me conoce a mí. Y esto sucede también que sucede con muchos cristianos con respecto a cuánto o qué tan bien conocen al Señor Jesucristo. Y mire, todos nosotros conocemos bien lo que es la vida del Señor Jesucristo. Sabemos muy bien de cómo Él fue concebido, cómo Él nació, en qué circunstancias nació. Conocemos bien de cómo Él creció en su niñez, cómo Él llegó a su ministerio. Conocemos bien, entendemos bien, sabemos bien de su primer milagro, que fue convertir el agua en vino en las bodas de Caná. Conocemos muy bien el máximo milagro que pudo haber hecho como ser humano aquí, y es la resurrección. Conocemos muy bien de su sacrificio. Podemos hablar de estas cosas. Conocemos también, nos maravillamos de sus habilidades, de sus milagros. Estamos agradecidos por su compasión. Estamos cautivados por su gracia. Nos llena de emoción que lo conocemos y con esa experiencia con Él. Pero las palabras del apóstol Pablo en nuestro pasaje de hoy nos reta a algo más. Nos reta a ir más allá de un mero conocimiento intelectual del Señor Jesucristo. Nos reta a buscar una vívida intimidad con nuestro Señor. A eso nos está retando, nos está diciendo, hay que buscar más del Señor Jesucristo. Y no quiere decir que no lo hemos encontrado, o no quiere decir que no es suficiente, que esa intimidad se agota, sino que necesitamos buscarlo más y más, parecernos más a Él. Usted puede estar familiarizado conmigo, y no lo niego, y puede ser que sepa mucho de mí, pero es mi esposa la que realmente me conoce de una forma más real. Solo mi esposa conoce más que nadie en este mundo lo bueno, lo malo y lo feo de mi persona. Es la única que conoce mi corazón. Estoy hablando de seres humanos. Es la única que conoce mis debilidades, la que conoce mi pasado, mis luchas y mis fortalezas. Ella ha experimentado mi vida como yo la de ella. Desde los 11 años la conozco. Ella me conoce desde que ella tenía 9 años. Estamos hablando ya de 40 años de conocernos. Ella me conoce bien. Es más, cuando estamos en una plática de grupo, muchas veces ella termina la frase que yo voy a comenzar, de tanto que me conoce. Y muchas veces no me deja terminar la frase y ella es la que la termina, porque ya me conoce bien. Muchas veces es una ventaja, pero otras veces es una desventaja. Pero usted puede estar familiarizado conmigo de esa forma. Pero ahora esto es solo una ilustración humana. Pero Pablo habla acerca de conocer a Cristo 4 veces en este pasaje.
está mencionando de conocer al Señor Jesucristo 4 veces en este pasaje. ¿No cree que es algo, pero algo interesante? No voy a decir un poco interesante, sino que es algo muy interesante que la persona que tuvo esa increíble experiencia de camino a Damasco, aquella persona que le fue encargado el evangelio a los gentiles, aquella persona que distribuyó el evangelio a los gentiles en el resto del mundo, de ese mundo que existía hasta en ese entonces, quien escribió casi la mitad de todo el Nuevo Testamento. Esa persona diciendo que quiere conocer más a Cristo, ¿no se le hace algo interesante a usted? Pero ¿a qué se refiere Pablo cuando dice en el versículo 8 del incomparable valor de conocer a Cristo? ¿A qué se refiere? Pero para entender eso, para profundizar más en eso, primero tenemos que ver por qué razón él está mencionando 4 veces conocer a Cristo. Y vamos a ver qué es esta palabra, conocer. La palabra conocer tiene 2 bases en el griego. 2 bases en el griego, o sea, 2 significados. Y el primero es oida. No estoy diciendo oiga, estoy diciendo oida con D. Y el significado de oida es entender, comprender el significado de algo o de alguien. Es conocer, entender o comprender a alguien. Y vamos a utilizar esta palabra oida en esta parte del versículo 8, del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Pongamos oida en vez de conocer, dice, del incomparable valor de oida a Cristo. En otras palabras, del incomparable valor de entender y comprender el significado, la esencia de mi Señor Jesucristo. Ese es el primero, oida, del griego. La segunda base, el segundo significado de la palabra conocer en el griego es ginosko. Y ginosko significa experimentar o sentir algo de forma íntima y personal. Vamos a emplear entonces ginosko en este mismo pasaje, como dice, del incomparable valor de ginosko a Cristo Jesús, o del incomparable valor de experimentar, sentir de forma íntima y personal a mi Señor Jesús. Se fijan que son 2 palabras que tienen un sentido diferente, más profundo el uno del otro. Si ponemos este texto en contexto, Pablo no está hablando de su salvación, porque nuestra salvación no se basa en el creciente conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No se basa en la experiencia que uno va desarrollando con el Señor Jesucristo. La salvación no se basa en esto. Nuestra salvación se basa en ¿qué? En haber creído en quién es Jesús y lo que Él hizo por nosotros. Hizo. Muchas veces nosotros nos confundimos. Nosotros pensamos que tenemos que hacer muchas cosas porque vienen más bendiciones del Señor, porque el Señor va a hacer más cosas por nosotros. Y es donde nos confundimos. El Señor ya hizo todo por nosotros. Las bendiciones del Señor no se basan en lo que nosotros hacemos. Las bendiciones del Señor llegan el tiempo que Él las tiene predispuestas. Y muchas veces nos confundimos. Pensamos, le voy a ser más fiel al Señor para que me bendiga más. Para que me bendiga más. Estoy hablando de una forma. ¿Se fijan? Es la naturaleza humana, hermanos. Pero muchas veces pensamos eso. Pensamos, voy a serle más fiel al Señor para recibir más bendiciones de Él. Y no es así. Esas bendiciones ya estaban predispuestas, hermanos. Hebreos dice que Él preparó estas obras para que anduviésemos en ellas desde antemano, desde la fundación del mundo. Nuestra salvación no se basa en eso tampoco. Mire lo que dice Juan 20:31. Mire lo que dice Juan 20:31. Pero estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios,
y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Dice aquí estas señales, todo lo que Él hizo, su sacrificio, su ministerio, su muerte, su resurrección, su ascensión. Eso fue para que creamos que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, para que tengamos en Él salvación. Para eso hizo todas estas cosas. Nuestra salvación no se basa en nuestro conocimiento acumulado de Jesús. Si así lo fuera, entonces, ¿cómo sabe usted que conoce lo suficiente del Señor Jesucristo para su salvación? ¿Se puede imaginar eso? Ajá, y aquellas personas que no conocen lo suficiente, entonces, ¿tienen una salvación a medias? ¿O no tienen salvación si así lo fuera? Esto es lo que dice Pablo. Miren, conocer a Cristo con la palabra oida. No podemos conocer a Cristo, comprender y disfrutar el significado de su esencia hasta que veamos la inutilidad de nuestros propios esfuerzos. Esto es para salvación. No podemos conocer a Cristo, no podemos recibir salvación, no podemos comprender y disfrutar el significado de su esencia, de esa salvación de Él, hasta que veamos, reconozcamos la inutilidad de nuestros propios esfuerzos. Hay personas que me dicen, yo no necesito aceptar o recibir el regalo del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Si yo ya creo en Él, yo soy bueno, yo soy obediente a Él, no necesito hacer estas conversiones porque yo ya creo en Él. Pero no se dan cuenta que todo eso, lo bueno que esa persona puede ser, no le da salvación. No le puede dar salvación y nunca le dará salvación. Necesita haber un arrepentimiento, un reconocimiento de lo mal y pecaminoso que soy yo por naturaleza, por herencia. Y en el momento que yo reconozco y conozco al Señor Jesucristo como mi Salvador primeramente y después como mi Señor, yo puedo entonces comprender y disfrutar el significado de su esencia. Pero ahora viene lo otro. Esto es un hecho para salvación. Pero en los versículos 7 al 9, Pablo está haciendo hincapié en algo para cada creyente. La declaración anterior fue para aquella persona que pueda llegar a creer en el Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver este hincapié en algo para cada creyente. Mire el versículos del 7 al 9. Pero todo, estoy leyendo la Biblia de las Américas, la versión Biblia de las Américas. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y es mi deseo que vea usted algo muy importante. Pablo en el versículo 8 no utiliza la palabra, una palabra de lo que es oida. Él usa la base ginosco, que es experiencia personal. En el versículo 7 dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. No está hablando, lo considera como pérdida por el amor que él tiene a Cristo, sino por el amor de Cristo, el amor de Cristo hacia él. Por esa razón, él considera todo inútil para tener salvación. El versículo 8, ahí en el versículo 7, cuando dice, como pérdida por amor de Cristo, pero cuando el versículo 8 dice, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, ahí utiliza la palabra ginosco, o sea, esa experiencia personal con Él. Así que esto es lo que está declarando el apóstol Pablo cuando se dice conocer a Cristo con el término, la base ginosco. No puedo ginosco a Cristo, no puedo conocer, no puedo experimentar a Cristo
crecer en una experiencia íntima con Él hasta que veamos la inutilidad de nuestros propios esfuerzos. No podemos experimentar a Cristo hasta que podamos ver la inutilidad de nuestros propios esfuerzos. Dicho de otra forma, no podemos experimentar al Señor íntimamente si estamos pensando que nuestras obras nos están llevando o alcanzando el favor del Señor. Estamos equivocados si lo pensamos de esa forma. Pablo dice, no hay nada más valioso para mí que experimentar a mi Salvador en mi vida. El punto es que mis obras, una vez que yo conozco al Señor Jesucristo, mis obras son un producto de esa experiencia íntima con mi Señor. No es el producto de mi obediencia, no es mi obediencia, sino que es el trabajo del Espíritu Santo en mi vida, de esa experiencia que yo llevo con Él. Vea el versículo 10, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Está hablando del tipo de experiencia íntima con mi Señor Jesucristo. Dice el 11, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos, de tener esa experiencia más, pero más vívida. Y vamos a parar en ese versículo 10, donde dice, y conocerle a Él, y experimentarlo a Él. Es evidente que el apóstol Pablo tenía un conocimiento redentor de Cristo, pero era su pasión el experimentarlo profundamente, de una forma más íntima, cada día, más y más y más. No era una cosa, ya experimenté la salvación del Señor, tranquilo, ya estuvo. Simplemente tengo que seguir obedientemente todo lo que el Señor me está mandando y ahí muere todo. Ahora esperarlo cuando venga lo que es el arrebatamiento, o cuando yo muera me voy con mi Señor y ahí está todo, ya estuvo. Sigo siendo cristiano, tengo vida eterna y ya con eso es suficiente. Pero no ese es el punto. Muchos piensan que nuestro propósito es recibir salvación y disfrutar de esa salvación, disfrutar de todas lo que son las bendiciones del Señor para nuestra vida, aprovechar de eso. Pero tengo unas noticias que tal vez pueden ser nuevas para muchos, de que ese no es el propósito de nuestra vida aquí. Nuestro propósito es primero recibir salvación, después experimentar de una forma más íntima para el Señor por una razón, y es compartir esa experiencia con los demás. No ser como el azadón. ¿Saben lo que es el azadón? Aquel instrumento para labranza o para sembrar, para uno remover la tierra. Cuando uno lo utiliza, no se puede empujar, tiene que alarse hacia donde está uno. Y muchas veces nos dicen, vos sos como el azadón, que solo para donde estás vos empezás a jalar, pero nunca para afuera. Y hay muchos cristianos que son bien asadones, no que los ponen a asar, ¿verdad? Pero sino que les gusta solo para mí, Señor, que vengan todas esas bendiciones para mi persona. Y cuando es el de compartir, pero hermanos, no sé, yo no siento, yo creo que ese no es mi don. No, pues ese no será su don será otro Señor. Porque el cristiano ha sido llamado para servir. Sigamos entonces, es evidente lo que el Pablo está diciendo, quiere moverse hacia adelante con esta experiencia con el Señor. Pablo no se conformó con solo conocer al Señor Jesús, no quedó satisfecho con un conocimiento intelectual más profundo del Señor. Estaba hablando con mi hermano Ricardo antes del servicio, que estaba hablando de muchos predicadores que son profundos en el conocimiento, en la teología. Tienen tanta profundidad, pero el problema es que se enfocan en solamente el conocimiento profundo de la palabra, pero no el experimentarla, el compartirla con las demás de una forma más personal. Y muchas veces podemos caer en eso. Pablo era un hombre profundamente conocedor del Señor Jesucristo, y aún así él
está diciendo 4 veces en este pasaje, quiero conocerle más, quiero conocerle más. Por una razón, dice, Pablo deseaba experimentar a Jesús, conocerlo íntimamente, quería caminar como el Señor Jesús, quería vivir como Él, quería portarse con Él, quería hacer todo por razón de Él, fortalecido por el poder de esa resurrección del Señor. Intentó por sus propios medios, pero no lo pudo alcanzar. Es por eso que Pablo añade, y conocerle a Él, el poder de su resurrección. Y estamos hablando del poder de su resurrección. En cierto punto de mi vida como niño, como adolescente, me preguntaba yo, ¿cómo pudo hacerlo el Señor? ¿Cómo pudo hacer eso de resucitar? ¿Qué tipo de poder tiene mi Señor? La resurrección fue la mayor exhibición de poder de Cristo aquí en esta tierra. Si usted es un genuino seguidor del Señor Jesucristo, entonces el poder de su resurrección de Cristo reside en usted. ¿Sabe que si el Señor no hubiera resucitado, nada de su sacrificio hubiera sido válido, no hubiera tenido ningún poder? ¿Cuántos líderes religiosos han muerto y saben dónde están sus tumbas? Mahoma, Buda, Siddhartha Gautama, todos estos hombres que dieron su vida, pueden saber dónde está su tumba. Es más, muchos los hacen templos. ¿Pero por qué? Porque ellos no resucitaron. Y el Señor Jesucristo resucitó. Y ese poder, ese milagro de su resurrección es lo que nos da el poder de nosotros de tener esa experiencia con Él. Por esa razón, entonces, el poder de la resurrección de Cristo reside en usted. Mire lo que dijo el Señor, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y lo vuelvo a repetir, muchas personas piensan que el ser cristiano ya ellos tienen un poder. El poder se les ha dado a ellos y no es así. Cuando dice aquí que vamos a recibir el poder es porque el Espíritu Santo es el que trabaja a través de nosotros. Él es el que tiene el poder y Él es el que hace la obra a través de nosotros. Y nos motiva a buscar experimentar más íntimamente con Él. Pablo dijo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. Mire, pues es el poder de Dios, no mío, para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Fíjense bien eso, ¿por qué razón Él no se avergüenza del Evangelio, que es poder de Dios? ¿Por qué razón? Él tiene el poder de Dios, su Espíritu Santo mora en Él para salvación de los demás, no para disfrutarlo Él de una forma egoísta. Romanos 6:4, por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, en una nueva vida. Y eso solo lo da el poder de la resurrección del Señor Jesucristo. El experimentar el poder de la resurrección del Señor significa colocar todo nuestro ser, todo lo nuestro a los pies del Señor. Es rendirnos ante Él para que Él, su poder, pueda hacer el trabajo en nosotros. Estar dispuestos nosotros no solamente a hacer su trabajo, sino que ir hasta el sufrimiento para Él. Hacer el sufrimiento todos los días de nuestra vida. Yo sé, esto es algo muy contrario a lo que se predica en estos días. Volvemos al mismo pasaje, y conocerle a Él el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos. Mire cuál es el propósito de conocerle más íntimamente al Señor. Y la participación de sus padecimientos. Y no está hablando Pablo padecer los mismos padecimientos que pasó el Señor Jesucristo, porque ni Él ni nosotros podemos igualar ese sufrimiento, pero
tener por lo menos una representación, emular, buscar que por medio de Él podamos entender sus padecimientos, lo que Él sufrió. Entre más experimentamos el poder de su resurrección, más experimentamos sus sufrimientos por causa de la justicia que está en nosotros. El cristiano va a padecer, va a sufrir. En cierto punto de nuestra vida, en determinado punto de nuestra vida, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como posesión del Señor, vamos a padecer sufrimiento igual que lo hizo el Señor. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice el apóstol Pedro? Sed santos como yo soy santo. Aprended de mí, dice el Evangelio, aprended de mí. Tenemos que imitar al Señor. Y el cristiano que no está, por lo menos está resignado a entender que va a pasar cierto sufrimiento, tiene un problema. Y tarde o temprano, si es hijo del Señor, lo va a tener que aceptar y con gozo el sufrir por el Señor. Es un privilegio. Ese es un privilegio. El apóstol Pablo lo entendió así. Es un privilegio la participación en sus padecimientos. Pablo quería conocer al Señor Jesucristo personalmente, tan personalmente que quería él verse como el Señor, andar como Él, hablar y sonar como Él, utilizar las mismas palabras como el Señor Jesucristo, incluso parecerse a Él. Claro que dice la Biblia de que Él no tenía un buen aspecto, el apóstol Pablo en ese aspecto pues estaba un poco en desventaja. Pero tengo otra pregunta para ustedes, hermanos. La pregunta es, ¿conoce usted a Jesús, al Señor Jesucristo, de esa manera? ¿Conocemos nosotros al Señor Jesucristo de esa manera? ¿Es esa la pasión que habita en nuestros corazones? ¿Cómo lo obtenemos? ¿Cómo obtenemos esa pasión? ¿Cómo obtenemos ese conocimiento? ¿Cómo obtenemos ese tipo de pasión por el Señor Jesucristo? Y hay dos formas en que puede comenzar eso. Primero, es desear ser todo para nuestro Señor Jesucristo. Desear ser todo para Él. Esto trabaja de esta forma. Es cuando uno anda de novio y uno está enamorado de la pareja. ¿Y qué es lo que desea uno? Si uno de verdad ama a esa persona, uno desea casarse, desea vivir toda la vida con aquella persona. Y lo desea. Pero después viene otro punto. Cuando se unen en matrimonio, esas personas refuerzan ese compromiso de querer estar toda la vida, en todo y para todo. Lo mismo el cristiano debe reforzar su compromiso en todo para el Señor Jesucristo. Y es que la relación de esto tiene que ver mucho con lo que es un matrimonio. Recuerde que la iglesia que es del Señor es su novia. Es su novia. Y solo un matrimonio puede conocerse de una forma íntima, espiritualmente. Cuando el Señor dice de que la iglesia es su novia y vamos a estar en las bodas del Cordero, es que no va a haber ninguna barrera en esa relación que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ser un solo ser con Él. Por eso dice en Génesis que dejará el hombre padre y madre y se unirá con su mujer y serán una sola carne, un solo ser. ¿Por qué? No está hablando de la connotación sexual solamente, sino que en lo espiritual, en lo emocional. Con el Señor vamos a ser uno solo. Y esa experiencia comienza aquí en esta tierra. Necesitamos experimentar al Señor de una forma más vívida. Y esa es una de las formas ordenadas por Dios para reforzar nuestro compromiso en todo. Y es experimentar, tener una experiencia en su pueblo, en su congregación, en su iglesia.
Nuestra iglesia debe de experimentar eso. El cuerpo de Cristo debe de llevar una vida, pero bien integrada entre los hermanos. De otra forma, no vamos a poder alcanzar una experiencia, una madurez espiritual más completa. Nosotros hemos reconocido eso, que esto puede ser una debilidad en nuestra iglesia. Y parte de ese plan en nuestra iglesia es alcanzar una unidad espiritual. Y por eso necesitamos organizar nuestro grupo de vida, nuestro grupo de discipulado. Necesitamos alcanzar eso, necesitamos conformar eso. Hermanos, es algo precioso que cada miércoles que nos reunimos, puedo yo conocer más y más a mis hermanos y ellos me pueden conocer más y más a mí. Podemos hacerlo de una forma tan relajada que tenemos tiempo. El miércoles pasado nos pasamos, voy a decir, unos 15 minutos del estudio bíblico. Y créame que dije yo, hermanos, bendito el Señor, oramos. Y nadie se quería levantar de las sillas. Nadie. Y ya había pasado el tiempo. Y queríamos seguir hablando, queríamos seguir relacionándonos. Algo precioso. Y dice uno, aquí los domingos tenemos esa limitación de tiempo. Pero se puede imaginar cuando estemos con el Señor eternamente y para siempre. ¿Cuál límite de tiempo? Por esa razón nosotros hacemos estas reuniones, estos potlucks. ¿Por qué? Para que nos conozcamos mejor. No solamente para que nos conozcamos, nos disfrutemos de una forma más cercana como el Señor Jesucristo lo quiere. Esto es mi mensaje para ahora. ¿Cómo conocemos nosotros al Señor Jesucristo? ¿Qué tan bien lo conocemos? ¿Qué tan bien deseamos nosotros conocerlo? Otra pregunta. ¿Es mi relación con el Señor verdaderamente íntima? Al grado que entiendo yo que Él me conoce tal y como soy, que conoce los más íntimos pensamientos que tengo yo en mi ser. ¿O es simplemente que confío yo en Él solamente cuando todo está mal y una vez que todo va sobre ruedas, en bajadita, sin pedalear en la bicicleta, ahí me olvido de Él? ¿Cómo es esto? ¿Cómo podemos alcanzar eso? Y como dije al principio, tenemos que reconocer nuestra inutilidad a través de nuestras obras. Es lo primero que tenemos que hacer. Y lo otro, desear ser todo para Él. Inclinemos nuestros rostros.